Ya tenemos listos a todos nuestros invitados al panel que, como les dije, están de lujo. Está la doctora Alejandra Botero, director general del Departamento Nacional de Planeación. Ella es economista y politóloga de Swarthmore College. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. Su experiencia en la banca multilateral, en la estructuración y dirección de proyectos de inversión en los sectores público y privado, así como en competitividad, innovación y emprendimiento, fueron determinantes durante su desempeño como consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento. Allí lideró el seguimiento y gestión de las iniciativas transformacionales del presidente Iván Duque, entre las que se destacan la implementación catastro multipropósito, la puesta en marcha del Marco Nacional de Cualificaciones y la lucha contra la deforestación. Su principal actividad ha estado vinculada a organismos internacionales, especialmente al Banco de Desarrollo de América Latina, donde promovió crédito para 4 países e impulsó el programa de fomento a la innovación empresarial. Otro de los invitados es Guillermo Cáez, presidente de la Asociación Nacional de Emprendedores de Colombia. Es abogado de formación y litigante en su ejercicio profesional. Su práctica profesional la combina con el emprendimiento y la transformación digital. Actualmente es presidente de la Asociación de Emprendedores de Colombia, fundador y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendimiento de Latinoamérica. Asimismo, desde hace 10 años es un destacado columnista del diario La República de Colombia y autor del libro Al Oído de Colombia, que lanzó recientemente. Además, es fundador en conjunto con la Universidad de Castilla-La Mancha de España del primer laboratorio iberoamericano de justicia digital y de Nova City, el cual está trabajando en la despoblación de Europa con base en emprendimiento y tecnología. Otro de nuestros invitados, el doctor Mauricio Toro, presidente de la Comisión por el Emprendimiento. Es representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde en el periodo 2018-2022, politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado, magíster en Administración de Empresas del ISEAD Business School, asociado a la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor universitario, director de Mentalidad y Cultura de Innovación y gerente general de Impulsa Colombia, entidad del Estado dedicada al fomento del emprendimiento, la competitividad empresarial y la innovación. Seleccionado por la Cámara Junior Internacional en el año 2016 como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia. En el año 2020 fue elegido como uno de los 10 mejores representantes a la Cámara por el panel de opinión. Tenemos también como invitado al doctor Carlos Mario Estrada Molina, director general del SENA, administrador de negocios de la Universidad EAFIT de Medellín, donde también cursó una especialización en mercadeo y una maestría en gobierno y políticas públicas. Ha laborado en destacadas posiciones en empresas del sector privado como Bancolombia, la administradora de fondos de pensiones y cesantías Colpatria, Factoring Colombia, Banco Avevillas, Bell South, Telefónica Móviles Colombia S.A., Movistar, Edatel y la Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia, en la cual se desempeñó como director ejecutivo entre el año 2012 y 2018. Se posesionó como director general del SENA el 11 de septiembre del 2018. Ha sido miembro de juntas directivas y consejos directivos de empresas como Teleantioquia, EPM Bogotá, Azopagos, Azocajas, Sumicolor y la Universidad de Antioquia, entre otras entidades públicas y privadas. Finalmente, nos acompañará como coordinador de este panel el doctor Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertan. Él es administrador de negocios de la Universidad EAFIT, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado y Columbia University y magíster en políticas públicas de Queen Mary University de Londres. Fue becario Chevening, beca otorgada por el gobierno británico a futuros líderes. Ha trabajado en el Senado de la República de Colombia en el sector privado,
Ha sido docente de cátedra en la Universidad de La Sabana y actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro de Pensamiento Libertad. A todos, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación y damos a continuación apertura al panel Jóvenes Responsables de la Renovación Social. Muchísimas gracias. Un saludo a la doctora Alejandra, al representante Mauricio Toro, al doctor Guillermo y al buen amigo doctor Carlos Mario Estrada. Un honor y un placer para mí, la verdad, estar conversando con ustedes esta tarde. En nombre de Libertad, también darle las gracias a COPI por esta invitación. Segundo año seguido, lastimosamente las 2 veces virtual. Esperamos que con esperanza el próximo año podamos vernos en algún lugar presencialmente. En este panel vamos a hablar un poco sobre los jóvenes, un tema que nos preocupa a todos, un tema que además, lastimosamente por la coyuntura actual se ha puesto de moda, pero que quizás nunca debió haberlo dejado de estar. Y vamos a hablar un poco de cómo puede desde el sector público y desde el sector privado hacer para que los jóvenes cada vez más sean responsables de la renovación social de Colombia, entendiendo que los jóvenes dejaron de ser el futuro hace mucho tiempo y hoy son el presente de Colombia, y por eso es tan importante este tipo de espacios. La idea y la metodología es, vamos a hablar de 3 temas principales, los 3 temas que nosotros en Libertad hemos identificado como las mayores preocupaciones de los jóvenes. Hace poco hicimos un campamento con 30 jóvenes y descubrimos que lo que más les preocupa son los temas de empleo, los temas de educación y los temas de lucha contra la pobreza, y aquí tenemos pues un panel de lujo para hacerlo. Yo voy a ser de moderador únicamente, de hacer unas preguntas guías para que sean los invitados, los protagonistas. El único favor que les pediría es que en sus intervenciones traten de, en la medida de lo posible, si se extienden, pues no hay ningún problema, de que no se extiendan de más de 5 minutos para que podamos evacuar todos los temas. Empecemos entonces hablando por quizás la mayor preocupación que tienen los jóvenes, inclusive eso también ha sido el resultado de las últimas encuestas que le han hecho a los jóvenes, que es la falta de empleo. En un país en donde el desempleo juvenil supera el 23%, pero adicionalmente hay una alta tasa de informalidad en los jóvenes y muchísima frustración porque no pueden acceder al empleo, porque muchos de ellos tampoco están accediendo a programas de educación superior y demás, y entonces es lo que ha generado todo este caldo de cultivo perfecto para un descontento social en el país. Y eso, digamos, nos obliga a hablar un poco de los problemas estructurales que tiene el país en materia de generación de empleo formal. Nosotros creemos que hay que combinar las políticas de choque, que son fundamentales para sacar personas de la pobreza y generar empleo, especialmente en los jóvenes después de esta pandemia, pero no podemos abandonar el largo plazo y las políticas estructurales. Y por eso, aprovechando que aquí nos acompaña la doctora Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, a quien además felicitamos porque sabemos que apenas está iniciando en el cargo, esperamos que las preguntas no sean muy complicadas para eso, pero que nos cuente un poco qué se ha hecho desde el Departamento Nacional de Planeación en materia de solucionar los problemas estructurales que impiden la generación de empleo en Colombia, y especialmente los avances que ha tenido programas tan importantes como la misión de empleo, que sabemos que lidera el subdirector Daniel Gómez Gaviria con tanto éxito. Entonces, doctora Alejandra, adelante. Pues muchísimas gracias, Camilo, por la pregunta. Un gran saludo a todos mis colegas de este panel tan interesante, a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a COPI y a todos los patrocinantes por este espacio. Efectivamente, esta es mi segunda semana como directora de planeación, pero tenemos unos retos muy importantes y unas actividades que están andando que creo que van a contribuir a esta estrategia tan pertinente que necesitamos para apoyar a los jóvenes y bueno, en general a la generación de empleo del país. El primero, como tú bien dices, es la misión de empleo. La misión de empleo en este momento está terminando de concluir. Es una misión que lleva más de un año, de hecho empezó antes de la pandemia y tiene como objetivo poder atender de una forma integral los problemas endémicos o estructurales que enfrenta Colombia. En particular, hay un problema que tenemos nosotros como país, que es que tenemos altas tasas de desempleo combinado con altas tasas de informalidad. Eso es algo que no es tan común. Generalmente los mercados tienen o uno o el otro, pero en nuestro caso abordamos dos,
lo cual genera pues una exclusión muy importante de la población a los esquemas de protección social. Entonces tenemos una baja cobertura del mecanismo de protección al cesante, tenemos como una ausencia de un verdadero como seguro del desempleo, y esto es mucho más complejo en el caso de los jóvenes porque, como tú bien decías, en junio la tasa de desempleo en este momento, que igual está muy alta por todos los efectos de pandemia, se ubica en un 14,4%. En el caso del desempleo juvenil es un 23,3%. Entonces, sí toca tener unas estrategias muy focalizadas a los jóvenes. La conclusión de esta misión las estaremos publicando en máximo un mes, entonces yo espero ahí poder conversar en mucho más detalle porque no quiero chiviar los resultados, pero se orientan hacia tres, digamos, áreas estructurales. Uno es la protección social al trabajador, la segunda es la mejor regulación laboral y finalmente el sistema de formación para el trabajo, que es, digamos, ahorita abordando qué acciones específicas, además de la visión de empleo, estamos haciendo en el gobierno. Yo creo que una de las más importantes que llevamos trabajando desde el día 1 es la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones, que básicamente es un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Trabajo, entre el Ministerio de Educación y, por supuesto, el sector social. Lo hemos trabajado muy de la mano con el SENA. Es donde estamos generando un sistema donde vamos a darle mucho mayor pertinencia a lo que están estudiando los jóvenes, un sistema que está, digamos, normado por competencias, donde tenemos unos catálogos de cualificaciones que realmente reflejan lo que necesita el sector productivo. Entonces yo creo que ese es un sistema que es bandera, que va a ayudar mucho a esta pertinencia y a mejorar la inserción laboral de los jóvenes. Y tenemos uno más reciente, que es el de, pues, más reciente digo porque se publicó hace unos 10 días, que es el COMPES 4040, que se llama Pacto por Colombia, Pacto con las Juventudes. Muy rápidamente, lo que es un COMPES muy ambicioso, comprende un trabajo de 33 billones de pesos a 10 años para atender a los 13 millones de jóvenes en Colombia, donde vamos a tener, digamos, distintos incentivos para mejorar las oportunidades laborales, donde, digamos, delineamos distintos incentivos para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes, donde, por ejemplo, se incluye el incentivo para contratación de los jóvenes, donde se tiene el subsidio a la nómina, donde tenemos, digamos, todo el apoyo a través de generación a través de matrícula cero, y sobre todo también un gran apoyo al emprendimiento en la juventud, que es, digamos, una herramienta y una tan importante para la inserción laboral de los mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, muy interesante. Y yo creo que el país va a estar esperando con ansias los resultados de la misión de empleo. Representante Mauricio Toro, usted preside la Comisión de Emprendimiento en un país en donde emprender, especialmente para los jóvenes, pues no es tan sencillo, a pesar de que hemos venido avanzando en esa materia. Digamos que todavía tenemos unos retos gigantes en acceso a capital, acceso a crédito, tenemos pues unas tasas impositivas a las empresas altas. Muchas veces los jóvenes prefieren inclusive que sus emprendimientos sean informales en la medida de lo posible para evitar, digamos, que tener que cumplir con todas las cargas de regulaciones y demás que tiene el país. Cuéntenos un poco qué se está haciendo desde el Congreso para facilitar la creación de empresas y de emprendimientos en los jóvenes, pero sobre todo una pregunta que me parece más importante y es, listo, seguramente le están haciendo cosas, pero ¿qué podríamos hacer más y qué podríamos hacer mejor? ¿Y cuáles son esas reformas que usted cree que debería estar haciendo el país para aumentar el emprendimiento juvenil? Camilo, muchas gracias por la invitación. Felices 70 años a COPI. Un abrazo gigantesco a la doctora Alejandra. Bienvenida. No nos hemos podido conocer personalmente aún, pero seguramente nos encontraremos en el Congreso durante todo este periodo que queda. A Carlos Mario, con quien he estado esta semana en varias reuniones en la Comisión Séptima. Un abrazo gigantesco. A Guillermo, a todas las personas conectadas, pues gran reto y desafío el que tenemos hoy en Colombia a raíz de la situación post-COVID, que yo creo que diríamos, ya podemos empezar a decir que estamos saliendo de esa cosa tan horrible que nos enfrentó también a un diálogo y a una conversación profunda de qué es lo que hay que hacer. Y en el Congreso se han acelerado por fin los proyectos que tienen que ver con emprendimiento, con apoyo al primer empleo, con financiación y todas las reglamentaciones que se habían tenido que generar hace tanto, pero que no habíamos tenido la oportunidad de demostrar la importancia. Cuando llegamos al Congreso de la República, pues creamos la Comisión por el Emprendimiento, de la cual hacen parte 2 congresistas de cada partido político, de todos los partidos, entendiendo que había que activar esa conversación
para crear instrumentos que nos permitieran estimular el crecimiento empresarial, la generación de empleo, de tributos para el país, y aún pues no estábamos en esta vaina, entonces no era tan fácil meter esos proyectos de ley y lograrlos acelerar. Pero de las cosas malas y difíciles llegan buenas oportunidades, y esto nos ha permitido avanzar en debates profundos con leyes que facilitan precisamente la reducción, por ejemplo, de procesos para crear empresas en Colombia. Estamos trabajando muchísimo para ser cada vez más competitivos, y en varias leyes que se han, digamos, aprobado en el Congreso de la República, siempre estamos pensando en cómo reducir cada vez más esa cantidad de trámites. No en vano soy coautor y trabajo con el representante Reyescuri en la ley que es tan importante, que además se articula con una estrategia del gobierno nacional, que es esta ley antitramititis para eliminar más de 3.500 trámites, y el gobierno, por su lado, el Estado está con la política del gobierno que se llama Estado Ágil, Estado Simple, Colombia Ágil. Al final eso nos va a facilitar, digamos, reducir esa fricción que existe entre el emprendedor que quiere poner su negocio, pero que se encuentra con 50.000 fotocopias ampliadas y otras tantas cosas. Trabajamos con la ley de pago a plazos justos, que es importante, además recomendación de diferentes organizaciones internacionales en cuanto a competitividad. Cómo lograr que los emprendedores, las empresas hoy puedan recibir sus pagos a un máximo de 45 días en el caso del sector privado, y a máximo 60 cuando es el Estado el que contrata. Hoy tenemos pagos, o teníamos antes de la ley, pagos que se estaban demorando 180 días. Incluso había gente esperando un año para recibir un pago por un producto o un servicio prestado, y creo que esto ha permitido estimular un poco más la movilidad financiera y desahogar a muchas de esas MIPYMES. La ley de emprendimiento, que fue también un trabajo articulado entre la Comisión, el Congreso y el Gobierno Nacional, con Impulsa como el ente rector de todos los recursos de emprendimiento en las etapas posteriores a Capital Semilla, porque allí, pues, digamos, esas iniciales las tiene el SENA, quien sabe de esto mejor que nadie con su capilaridad y su experiencia de tantos años. Así que ahí logramos como desatomizar esa cantidad de recursos que habían tan perdidos, y estamos trabajando también en otras leyes que van a ir incentivadas a algo que en Colombia por los últimos años se ha venido descuidando, no solamente del sector público, sino del privado, y es la inversión en Capital Semilla, esos emprendimientos en etapa temprana. Hoy es el SENA el salvador de todos estos jóvenes, pero ¿qué otras entidades pueden aportar a ese ejercicio desde la academia, desde el sector privado y desde el sector público? Así que ahí estamos trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con la disminución de trámites. También, de hecho, el día que estábamos con el director del SENA en la Comisión Séptima hablando del presupuesto general de la Nación, hablábamos con el director de INVIMA. La ley de emprendimiento le entregó al INVIMA una tarea muy difícil, y es poder reducir los costos de los trámites para todos aquellos que venden productos y que tiene que hacerle trámite por medio del INVIMA, que es engorroso, que es costoso, y ahí estamos trabajando en cómo lograr el presupuesto que requiere el INVIMA para poder facilitar esos trámites, disminuir los costos de los mismos y estimular a que esas mismas MIPYMES puedan lograr salir más rápido de esa etapa temprana para poder crecer, articulado con los demás instrumentos del Estado. Entonces así vamos con varios, y acabamos de radicar un proyecto de ley muy bacano, un proyecto de ley de autoempleo y de emprendimiento joven, que responde a las necesidades puntuales de los jóvenes. Nosotros, un grupo de congresistas jóvenes de todos los partidos políticos, empezamos a viajar por todo el país. Visitamos como meta 18 ciudades, llevamos 11, más de 270 jóvenes que oímos en todo el territorio nacional. Los jóvenes quieren emprender, muchos de ellos. La tasa subió un 70%, quieren generar empleo y autoemplearse. Esto para nosotros resultó supremamente importante, y nos hablaron de 3 elementos básicos: educación con pertinencia técnica y tecnológica, el tema de disminuir las barreras para acceder al primer empleo, quienes no quieren generar emprendimientos, pero apoyo para ese primer emprendimiento de estos jóvenes que necesitan en sus regiones empezar a generar empleo, incluso emprendimientos sociales, agrícolas, culturales, y ahí entonces hemos radicado con un grupo amplio de congresistas este proyecto de ley de primer empleo para incentivar un poco la creación de esas empresas en temas de financiación y otras facilidades de trámites que no se han tocado en otro lado. Así que un reto gigantesco, pero creo que vamos caminando, digamos, de la mano de toda la estructura estatal, no solamente del Ejecutivo, del Legislativo, sino de la academia y los gremios del sector privado, para sacar estos proyectos y eliminar esas barreras tan complejas que hasta hoy tenemos. Muchas gracias, representante. Sin duda son buenas noticias en la medida en que se facilite a los jóvenes
no solamente a los jóvenes, digamos que a la población en general, emprender, pues sin duda vamos a tener un mejor país. Y aquí para eso también nos acompaña el doctor Guillermo Cáez, que es además el presidente de la Asociación Nacional de Emprendedores, es decir, él sí sabe de emprendimiento. Seguramente muchos de ustedes se han preguntado, pues si vamos a hablar de empleo, ¿por qué nos estamos enfocando? Ya llevamos dos preguntas sobre el tema de emprendimiento, pero es porque yo creo que si lo que necesitamos en Colombia es generar empleos de calidad y empleos formales, a lo que le tenemos que apuntar es a la generación, a la creación de muchísimas más empresas. Doctor Guillermo, en Colombia, como lo hablábamos ahorita, uno de los problemas que tiene es que, digamos que castigamos muy duro el fracaso. Cuando uno lee expertos internacionales en emprendimiento dicen que las sociedades y los lugares especialmente donde el emprendimiento más florece son lugares donde hay alta tolerancia al fracaso, porque emprender es ir un poco de fracaso en fracaso y aprender de cada uno de ellos. En nuestra sociedad, pues, lastimosamente cerrar, por ejemplo, y muchos empresarios que nos ven aquí lo saben, una compañía, entrar en un proceso de quiebra, tratar de liquidarla, pues es muy complejo. Incluso pues hay trámites que hay que decirlo, son absurdos, como el de tener que pagar por la renovación de la matrícula mercantil cuando uno la quiere cancelar. Pero usted que lidera y preside precisamente esa Asociación Nacional de Emprendedores, un poco también siguiendo las respuestas que nos acaba de contar el representante Mauricio Toro, lo que está viendo en el Congreso, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las reformas que debería hacer el país para tener un clima más agradable para hacer negocios, para facilitar la forma de hacer negocios y para que los jóvenes que tienen, además, porque en esos diálogos que contaba el representante Mauricio Toro, seguramente hay de los 260, habrán unas 100 o más de 100 ideas de negocios exitosas para jóvenes. ¿Qué puede hacer el país para que los jóvenes les sea mucho más fácil emprender y crear empresas en este país? Camilo, muchas gracias. Muchas gracias desde luego a Copy y a todos mis copanelistas. Es un gusto compartir con ustedes. Y en cuanto a la pregunta, miren, yo desde el gremio de los emprendedores partimos de la siguiente premisa siempre que tenemos estas conversaciones. La primera, celebrar que el Congreso, que el representante Mauricio, a quien hemos apoyado incluso en la iniciativa de ley a plazos justos, se esté dando la discusión. Digamos que es el primer aplauso, que se esté dando una discusión en torno al emprendimiento, pero lo que nosotros traemos como mantra dentro de la asociación es: los países crecen indudablemente al ritmo de sus empresas, y bajo esa lógica lo primero que nosotros debiéramos aceptar es nuestra realidad. Yo oigo al representante Toro, al DNP, y oigo mucho al gobierno durante todo este tiempo, incluso al exdirector de Impulsa, a Ignacio, lo oía hablar sobre el optimismo de lo que vivía el país y de las reformas que se estaban haciendo. Yo creo que nos ha faltado ser un poco más audaces como primera medida, y la segunda, empezar a tomar las decisiones de acuerdo a nuestras propias realidades. Colombia quiere generar una cantidad de ecosistemas que al final no tiene cómo sostenerse. Si uno hiciera una sola comparación con un país como Chile, nosotros invertimos cerca del 30% de lo que Chile invierte en emprendimiento. Es decir, que si nosotros tenemos muy pocos recursos para invertir en emprendimiento, debiéramos pensar no solo generar una cantidad de leyes, que al final somos un país de leyes, es un país que estamos obsesionados con todo quererlo regular, pero es ver realmente cómo enfocamos y cuáles son las transformaciones normativas. Una de las que usted hablaba son las cámaras de comercio. Yo, a pesar de que en otras actividades hago parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, debo decir que hay prácticas que deben ser acabadas. Una de esas, una práctica que es muy común, y es la de el certificado de existencia y representación legal con vigencia de 30 días. No hay ley, no hay decreto, no existe nada en el ordenamiento jurídico colombiano que diga que los certificados de existencia y representación legal tienen una vigencia de 30 días. Y todos los empresarios, los emprendedores, pues tienen que hacer ese costo cada vez que van a hacer un trámite, cualquiera que sea el trámite. Desde luego, entre más trámites, pues puede generar mayores costos, y tan solo con eso uno pudiera hacer verdaderas transformaciones. Pero me voy a enfocar en dos en este tiempo que me queda. La primera es: yo he sido un convencido de que
el sistema financiero es el que, colombiano es el que nos ha llevado a que definitivamente nuestra sociedad condene el fracaso. Aquí quien tiene un fracaso financiero se le cierran las puertas sociales, se le cierran las puertas financieras y con eso pues definitivamente las posibilidades de emprender son muy bajas. Lo digo en mi ejemplo, yo tuve una quiebra hace tal vez unos 11 años. Fue muy difícil volver a tomar tracción, volver a sacar cosas adelante, volver a buscar cómo hacer un negocio, vivir y además tener que pagarle a los bancos porque al final son obligaciones que hay que pagar. Y vi realmente que el sistema es perverso porque el sistema no le apuesta al emprendimiento. El sistema financiero tiene créditos para que usted saque una moto y pague después de 6 meses. El crédito lo pague sin intereses, es una moto que es un consumible, que incluso se puede estrellar y se puede acabar ese consumible, pero no le apuesta a un emprendedor que viene con un modelo de negocio, que puede incluso estar probado, que puede ser una idea y pueda tener un capital de riesgo a apostar. Entonces nuestro sistema financiero es muy torpe a la hora de entender la lógica del emprendimiento. Las discusiones que están pasando con incubadoras, con aceleradoras, están mejorando la competitividad dentro de los bancos. Los neobancos están llegando un poco a empujar lo que es esa como primera etapa de financiación de los emprendedores, que es tarjetas de crédito y créditos de consumo directo y personal. Y la segunda, no reforma estructural seria del Estado. Yo lo primero que diría es, si nosotros tenemos poco dinero, ¿dónde debiéramos enfocarlo? ¿Lo debemos enfocar en capital semilla o lo debemos enfocar realmente en apostarle al crecimiento? Si la pregunta fuera mía y con la introducción que hace Camilo, y es creemos más empresas que creen más empleo. En Colombia tenemos 10 veces más propensión a que las empresas no tengan más de 10 empleos por el propio ecosistema. Entonces yo lo que apostaría son los recursos del Estado, los volcaría un poco más hacia iniciativas que tuvieran que ver con aceleración de emprendimientos que ya estén validados en el mercado, de manera que esas vacantes de empleo realmente se puedan generar. Y segundo, acabar con figuras que realmente lo único que son fortines de políticos. Y es, por ejemplo, las notarías. Hoy, ¿quién va a negar en la era digital que una notaría es necesaria? No solo necesaria porque el gran proyecto del gobierno fue las notarías digitales, es que las notarías no debieran ni siquiera por qué existir. Un código QR hoy tiene la capacidad de validación y autenticación que puede tener cualquier notario al que uno nunca ve, nunca conoce, le paga la autenticación, pero el notario nunca lo vio y nunca supo si uno realmente estuvo ahí. De hecho, hay prácticas comunes como que la firma uno la tiene registrada en algún lugar y alguien va y firma por uno. Así que hay ciertas cosas de estructura del Estado, ciertas cosas que tienen que ver con la estructuración de recursos y fondos del Estado que debieran enfocarse mucho mejor. Y lo otro es poner y meter en la conversación al sistema financiero para que empiece a generar una lógica de emprendimiento y dejen de pedirle el mismo formulario a una gran organización que a un emprendedor que hasta ahora está empezando con sus ideas. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muy interesante. De otras cosas, hablando de lo que usted señalaba del problema del sector financiero, Colombia en los últimos indicadores que han salido del índice de libertad económica, lo que hace, uno de los temas que hace que Colombia, digamos, no avance más, es un poco también los temas de libertad financiera. Hemos aumentado en bancarización, pero todavía tenemos un gran problema de acceso a crédito, de disponibilidad y demás. Y eso también, digamos que uno tiene que celebrar la llegada de estos neobancos y demás, pero todavía necesitamos muchísima más competencia en el sector financiero para que los emprendedores más rápidamente puedan acceder a ese tipo de recursos, pero adicionalmente no ocurra lo que usted acaba de explicar muy bien, de cómo terminan también cerrándole la puerta después del fracaso. Doctor Carlos Mario Estrada, ustedes desde el SENA sí que viven, digamos, de lleno y de cerca las dificultades de la generación de oferta de empleo juvenil en Colombia, pero adicionalmente ustedes históricamente han sido quizás, si no de los más, creería yo que de pronto hasta el más o el mejor aliado de los jóvenes emprendedores en el país. Todos los programas que han tenido con la creación del Fondo Emprender y demás ha sido, digamos que una gran herramienta para que miles de jóvenes colombianos logren acceder a emprendimiento. Primera, yo quería darles dos preguntas rápidas. La primera es,
¿cuáles son para usted los principales retos en materia de empleabilidad de la juventud colombiana? Entendiendo que ahora vamos a hablar un poco más del tema de educación, que creo que está muy relacionado, pero también que le cuente usted aquí a los empresarios de Acopi que nos ven, ¿qué está haciendo el SENA hoy en materia de emprendimiento juvenil para crear muchas más empresas de jóvenes? Está en silencio, doctor Carlos Mario. ¿Me escuchan, Camilo? Ahora sí, señor. Adelante. Muy buenas tardes, apreciado Camilo. Un placer saludarte. Asimismo, saludar con afecto a Alejandra Botero Barco, la doctora Alejandra, los mejores éxitos y resultados en ese nuevo e importante cargo que empiezas a desempeñar como directora general del Departamento Nacional de Planeación. A Mauricio Toro, representante a la Cámara, sin lugar a dudas una de las personas que más sabe de emprendimiento y de empleo en el Congreso, en nuestro Congreso, presidente de la Comisión por el Emprendimiento, al doctor Guillermo Cáez, presidente de la Asociación Nacional de Emprendedores. De igual manera, extiendo mi cálido saludo a los líderes y colaboradores de las diferentes empresas que hacen parte de Acopi, así como a los jóvenes que nos observan mediante esta transmisión virtual. Estimado Camilo, primero deseo agradecer la invitación a este importante espacio de análisis, de reflexión, para que miremos las perspectivas actuales para los jóvenes del país en el marco de esta versión número 66 del Congreso Nacional de la MIPYME. Voy a contarles rápidamente lo que hemos venido realizando en materia de empleabilidad y emprendimiento para este importante sector poblacional desde el SENA, uno de los retos más importantes que enfrenta el gobierno nacional para mejorar los niveles de empleo juvenil consiste en brindarle a nuestros jóvenes una formación pertinente y de calidad, como lo hace el SENA, y facilitarles de esa manera el acceso al mercado laboral. Esto cobra relevancia en los momentos en que la tasa de desempleo, como bien lo dijo Alejandra, para los jóvenes se ubica en 23.3% para el trimestre de abril a junio, y además de la estadística, debo decir, Camilo, que en los diferentes diálogos regionales que he sostenido con los jóvenes en diversas regiones del país donde he participado, esta es una de las mayores solicitudes por parte de ellos, empleo. Por tal razón, lanzamos la estrategia SENA Futuro para los Jóvenes con una inversión de más de 158 mil millones de pesos. El lanzamiento de esta estrategia fue liderado por el señor presidente Duque, dentro de la cual se da cumplimiento a las mayores solicitudes y reclamos de la juventud del país, y que está dividida en 5 ejes: formación titulada, cuarta revolución industrial, economía naranja, emprendimiento y empleabilidad. Frente a esta última, llevamos a cabo en junio la Feria Nacional de Empleo para egresados SENA, donde tuvimos 19,000 vacantes en los 32 departamentos del país. Adicionalmente, a principios de este mes de agosto, desarrollamos, respondiendo a esa justa reclamación que nos hacen los jóvenes, lanzamos Expo Empleo Joven, donde contamos con más de 41,000 vacantes. Muchas de ellas no requerían experiencia laboral previa. Por otro lado, tenemos la meta de orientar este año a 495,000 jóvenes para que se desempeñen dentro del sector que más los motive y que esté alineado con sus conocimientos y proyectos de vida. Con todas estas iniciativas, apreciado Camilo, aspiramos a que 172,000 jóvenes encuentren un empleo digno, estable, formal, gracias a la intermediación laboral que hace la Agencia Pública de Empleo del SENA. Quiero resaltar también, Camilo, un dato muy importante, un dato relevante, y es que durante el gobierno del presidente Iván Duque hemos propiciado la vinculación laboral desde el 2018 a la fecha de más de 500,000 jóvenes en Colombia, gracias a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA, mediante, y debo reconocerlo y resaltarlo, una valiosa articulación con el sector empresarial colombiano. Asimismo, más de 1 millón de jóvenes han recibido orientación en temas referentes a la elaboración de la hoja de vida, recomendaciones para adelantar una entrevista laboral exitosa, entre otros temas que fortalecen su perfil profesional y les brindan herramientas para desempeñarse mejor en un proceso de selección personal. Con respecto a las tendencias, a lo que visualizamos en el futuro inmediato, Camilo, aunque cada país tiene sus particularidades,
Las tendencias sobre las cuales serán los trabajos del futuro, digamos, son similares. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el observatorio del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el primer lugar de la clasificación lo ocupan los analistas de datos, seguidos por los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, además de los profesionales en desarrollo de negocios y código fuente, o los que se especializan en administración de riesgos. El observatorio de dicho centro de pensamiento concluye, estimado Camilo, que en los próximos años van a desaparecer entre 80 y 85 millones de empleos en tareas repetitivas y operativas que hoy realizan los seres humanos. Asimismo, sostiene que van a surgir 130 millones de nuevas oportunidades laborales asociadas en su mayoría a todas las áreas que conforman la revolución 4.0, tales como inteligencia artificial, Big Data, manejo de drones, realidad virtual, Internet de las cosas, blockchain, machine learning, nanotecnología, ciberseguridad, en fin, todas las áreas que conforman la cuarta revolución industrial. Por eso en el SENA, estimado Camilo, estamos actualizando nuestros currículos, modernizando nuestros ambientes de formación para propiciar ese conocimiento que le permita a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos, a nuestros hombres y a nuestras mujeres insertarse de manera exitosa en este cambiante, en este disruptivo mundo de la cuarta revolución industrial, que va a impactar todas las áreas de conocimiento, la movilidad, va a impactar el sector agrícola, va a impactar las fuentes de energías. Es una característica especial de todas las revoluciones, en este caso las energías renovables no convencionales, la circular, la agricultura de precisión, en fin, todas las áreas del conocimiento van a ser impactadas por la cuarta revolución industrial, y por ello en el SENA estamos haciendo alianzas con los gigantes tecnológicos, con empresas alemanas, con empresas chinas, con empresas estadounidenses, que nos permitan que nos realicen transferencia de conocimientos a nuestros instructores para que ellos puedan capacitar de una manera pertinente y con calidad a todos los estudiantes, a todos los ciudadanos en nuestro territorio. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Y además usted termina ahí con el siguiente punto, que es lo que hablábamos ahora, las preocupaciones de los jóvenes y obviamente en el tema de educación. Colombia ha venido avanzando en materia de cobertura de manera importante. Ahora, pues el gobierno del presidente Duque y en la votación que se hizo de la reforma tributaria, pues se ha ampliando también la gratuidad de educación superior, especialmente para los colombianos y los jóvenes más vulnerables. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos en materia de calidad. Quizás la educación colombiana hoy todavía no se acomoda a los retos que está pidiendo este siglo. Muchos empresarios, cuando uno habla con ellos, y seguramente muchos de ustedes que nos ven aquí comparten la misma preocupación, y es que no están encontrando las habilidades y las competencias que requieren los profesionales que están saliendo de las diferentes instituciones de educación superior en Colombia. Y ahí yo creo que tenemos, digamos, que unos retos bien importantes de hacernos varias preguntas. Primero, educación para qué, y segundo, ¿cómo logramos tener una educación que en realidad esté mucho más acorde a los desafíos del siglo XXI, con una tecnología que avanza rápidamente y que todos los días va cambiando, en donde cada vez más vamos a tener que aprender a desaprender, más que a adquirir nuevas habilidades y demás. Quiero arrancar preguntándole de nuevo al representante Mauricio Toro un poco sobre eso, ¿cierto? Digamos que nosotros vemos todavía que se piden en las protestas más educación. Sin embargo, hasta el momento el debate se ha centrado en mayor cobertura y gratuidad que en calidad. ¿Cómo puede o qué debe hacer el país para mejorar la calidad educativa desde educación básica hasta educación superior, pero también cómo hacemos para que la educación se adopte a este siglo y sobre todo a los cambios que vienen en el futuro? Bueno, yo creo que aquí hay un reto enorme en el que nosotros tenemos que avanzar y de lo que poco se habla, porque siempre estamos hablando de los temas más relevantes y que son importantes, y es que las universidades y las entidades de educación tienen que tener una articulación permanente con el sector empresarial para de esa manera conocer exactamente cuáles son esas habilidades que se están requiriendo y mantener esa actualización. Hay que fortalecer la educación orientada a la productividad, algo en lo que Colombia todavía tiene un camino muy grande por recorrer.
recorrer. La productividad total de factores en Colombia pues está muy lejos de los países desarrollados. Las entidades educativas tienen que saber exactamente cómo caminar en ese sentido para disminuir esa brecha. Estos programas educativos tienen que incluir temáticas que respondan a esa demanda del mercado laboral, las carreras STEM, todo lo que tiene que ver con liderazgo, comunicación y posicionamiento de mensajes. Estos jóvenes tienen que asistir con unas habilidades superiores a las que nosotros estamos logrando sacar. Hay algo que está pasando también dentro de la academia y es que muchos de estos jóvenes están buscando apoyo de la academia para emprender, para crear los primeros emprendimientos y a veces salen con unas tesis supremamente robustas, con unos planes de negocio interesantes, pero la universidad no los está conectando con inversión, no los está apoyando. Hay unas muy pocas en Bogotá. Hay una universidad muy bacana que se ha dedicado a eso, a buscarles recursos, a invertirle capital semilla, a acompañar a esos jóvenes para ayudarles a generar autoempleo. Pero digo que hay algo de lo que siempre, digamos que desviamos la conversación y es la formación de formadores. Nosotros como país tenemos un reto de lograr docentes calificados y cualificados para poder desarrollar esas habilidades blandas, para poder habilitar a estos jóvenes a que usen la tecnología independientemente del sector o de la carrera que vayan a estudiar, desde las carreras de la economía naranja, digámoslo así, hasta las carreras STEM. Es decir, ahí tenemos que trabajar. En un ejercicio que hicimos nosotros recorriendo colegios en todo el territorio nacional, empezamos a encontrar una cosa muy particular. Esto lo hice yo antes de entrar al Congreso, pero todavía me sigue preocupando, y es que encontramos una cosa que se llamó en ese momento los profesores Yoya. Y los profesores Yoya son estos profes que llevan 30 años, 40 años dando clase, el mismo currículum, y cuando se les va a formar y a capacitar en nuevas tecnologías, en nuevas habilidades para que así transmitan el conocimiento a los estudiantes, dicen, no, yo ya para qué, es que yo ya me voy, porque yo ya me voy a pensionar, entonces yo ya no necesito aprender lo que ya no aprendí, pero resulta que este grupo de profesores todavía tienen 5 años en el sector educativo para poder terminar su proceso. Son 5 generaciones que están graduándose del colegio, que están saliendo de la primaria sin tener las habilidades transmitidas a estos jóvenes y actualizar esos contenidos. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo gigantesco en cualificar también a nuestros docentes desde la primaria, desde la secundaria, y hablar nuevamente el debate que hay que abrir sobre el plan decenal de educación en Colombia. Un plan que se hace cada 10 años, que el gobierno anterior, digamos, antes de irse dejó listo, pero creo que hay que actualizarlo más rápido. La tecnología y la innovación y las nuevas innovaciones van a una velocidad tan grande que esto cada 10 años nos queda corto. Yo creo que esos planes decenales, que son las apuestas que tiene el sector educativo en Colombia, tienen que actualizarse más pronto que cada 10 años, porque hoy nos estamos enfrentando a eso, a que no hay las habilidades necesarias en los profesores para poder generar esas capacidades en los jóvenes, sobre todo la toma de decisiones. A nosotros no nos va bien en las pruebas PISA, que son las pruebas que evalúan el rendimiento académico en el bachillerato en Colombia, porque nos están enseñando es a aprendernos cosas de memoria, no a tomar decisiones frente a casos específicos, y eso afecta muchísimo al sector empresarial y emprendedor del país, porque no encontramos la gente preparada en las habilidades blandas. Así que yo creo que aquí hay que hacer eso. Y cierro con algo muy importante, y es imprimir mucho más esfuerzo en la formación técnica y tecnológica. En Colombia nos han formado con el tema de que usted tiene que ser profesional, y si usted no tiene un título universitario, profesional universitario, entonces no va a ser valorado en el mercado, y por lo tanto esa es la meta final. Cuando uno empieza a encontrar que el sector empresarial y productivo necesita carreras específicas, cortas, y que enseñen sobre temas muy puntuales. La educación técnica y tecnológica es fundamental aumentarla en un país como el nuestro. Yo me acuerdo que estando en la presidencia de Impulsa viajamos a Alemania y encontramos que hay más técnicos y tecnólogos que ganan incluso mucho más que un profesional. Fuimos a la fábrica de Airbus y en Airbus encontramos una cosa bien particular. Muchos de los técnicos especialistas en soldaje de una parte específica del avión ganaban más que el presidente de la compañía por su especificidad y por su conocimiento técnico y su educación en ese punto. Entonces es donde uno dice, hay que desatanizar un poco eso que nos fueron creando, que se volvió una tara de si no eres profesional no sirves en el mercado, cuando muchas partes de la industria están buscando técnicos y tecnólogos especialistas para además en diferentes áreas darles una buena remuneración, y no las encuentran. Así que yo creo que hay que abrir ese debate mucho más. Educación técnica y tecnológica, formación de formadores,
para poder trabajar en las habilidades blandas que se necesitan para una educación orientada a la productividad y a la competitividad, que es donde estamos fallando. En los países exitosos, los técnicos y los tecnólogos, como usted lo dice, representante, son, digamos, miembros importantes y reconocidos de la sociedad. Doctor Carlos Mario Estrada, desde el SENA, pero ustedes históricamente se dedican a formar millones de jóvenes colombianos para el trabajo. ¿Qué está haciendo el SENA para adecuarse a los desafíos de estos tiempos en un mundo que avanza tan rápido, en donde hay que aprender y desaprender constantemente, que quizás yo creo que el SENA es quizás uno de los mayores aliados para eso? Camilo, en el SENA, ante esta necesidad, ante este requerimiento por parte de los diferentes sectores económicos en el marco de la cuarta revolución industrial y los avances de la ciencia y la tecnología, pues hemos actualizado los programas, hemos marchitado aquellos programas que se quedaron en el siglo XX, que se quedaron en la tercera revolución industrial, y hemos estado implementando nuevos programas que respondan a las necesidades actuales. Hemos estado capacitando, muy bien lo dice Mauricio, hemos estado capacitando a los instructores y puesto al día los métodos y pedagogías de aprendizaje presencial y virtuales. Asimismo, estamos impulsando la cualificación en temas afines a la programación, el diseño y el desarrollo de software y web en estudiantes de múltiples áreas de conocimiento, para lo cual, y esto es muy importante, Camilo, establecimos convenios y acuerdos con los líderes tecnológicos globales, tal como lo hacen las universidades públicas y privadas de Colombia y el mundo, así como los sectores más dinámicos de la economía. En esta dirección, apreciado Camilo, se han establecido alianzas con las plataformas tecnológicas de enseñanza online de Microsoft, Amazon Web Services Education, LinkedIn Learning, Oracle, SAP, Bosch, Lego Education, y con organizaciones que contribuyen con la actualización de los ambientes de formación como Samsung, LG, Huawei, Siemens, Festo, MNEMO, el gigante español en materia de ciberseguridad, el gigante europeo automotriz Renault, que nos está ayudando a hacer la conversión de nuestros talleres de mecánica de motores a combustión a motores eléctricos, que en Ecopetrol venimos trabajando con Challenger, ACEP y otras empresas líderes globales y nacionales, y eso nos está permitiendo materializar uno de los aspectos que mencionaba Mauricio, la transferencia de conocimientos al más alto nivel. Estas empresas, Camilo, que te acabo de mencionar, en el cuadrante de Gartner, que mide cuáles son las empresas más disruptivas, más innovadoras del mundo, están en el extremo superior derecho, lo que significa que son las empresas más innovadoras del mundo. Pues con esas empresas estamos trabajando para que nos hagan transferencia de conocimientos a nuestros instructores. Esperamos que rápidamente pues logremos avanzar en el proceso de vacunación, no solamente a nivel nacional, como bien lo estamos haciendo, sino a nivel internacional, de tal forma que nos permita otra vez que nuestros instructores y aprendices viajen por todo el mundo y se empapen, adquieran esos conocimientos para que los traigan a Colombia. Un apunte que quiero resaltar: en marzo del año pasado, antes de cuando se decretó la pandemia, Camilo, teníamos más de 300 profesionales del SENA en diferentes partes del mundo, en Corea, en Estados Unidos, en Singapur, los teníamos en diferentes partes del mundo adquiriendo conocimientos. Tuvimos que correr cuando se empezaron a cerrar las fronteras y recurrir a esos viajes humanitarios para poder traer ese talento humano de diferentes regiones del mundo. Esperamos volver el año entrante, volver a desplazarnos, a que ellos conozcan de primera mano todos estos conocimientos. Todas estas alianzas, Camilo, nos están permitiendo, mediante la formación complementaria, adelantar, esto es muy importante, una estrategia en habilidades digitales en dos rutas. Una en desarrollo, programación de código para certificar a 300,000 ciudadanos en estos dos próximos años, al 31 de diciembre del 2022. Y la otra ruta implementada bajo el estándar de la OCDE es la denominada Ciudadanos Digitales del Siglo XXI, orientada a complementar la formación de 5 millones de colombianos para el año 2022 en habilidades y destrezas relacionadas con el manejo de recursos y servicios TIC,
modelo de negocios digitales, teletrabajo, autogestión e innovación productiva. Uno de los, digamos que hay varios países, modelos a nivel internacional, pues allá con esos países, con esos institutos técnicos de esos países, hemos estado haciendo alianzas para que nos hagan esa transferencia de conocimientos, apreciado Camilo. Finalmente, debemos ser conscientes de los cambios que llegan con la transformación digital y la convergencia tecnológica. La desmaterialización de los productos y la digitalización de los procesos y servicios serán una constante. El mundo análogo, tal como lo conocíamos, está desapareciendo aceleradamente. Por esto, Camilo, las instituciones que capacitamos para el trabajo y el desarrollo humano debemos formar seres humanos integrales. Trabajar en el desarrollo de conocimientos técnicos, habilidades digitales, así e igualmente importante en las competencias socioemocionales y ciudadanas relacionadas con el respeto, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, comportamientos éticos, pensamiento crítico e innovar que le permita a nuestros estudiantes resolver problemas, capacidad de expresión, inteligencia emocional, entre muchas otras competencias socioemocionales que les van a posibilitar a nuestros aprendices y estudiantes acceder a un empleo digno, decente, estable y formal en estas nuevas dinámicas del mercado laboral a nivel nacional y a nivel mundial. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctora Alejandra Botero, hay que reconocer las cosas buenas y este gobierno sin duda le ha apostado a la educación. Ha destinado el presupuesto más alto en la historia en materia de educación. Además, pues lo mencionaba ahorita, le está apostando a esta revolución de tener matrícula cero para los jóvenes, digamos, más vulnerables del país, algo que sin duda va a lograr llenar de oportunidades y igualar la cancha a muchos jóvenes. Sin embargo, en Colombia todavía en el sector rural, lo que nosotros llamamos la Colombia profunda, tenemos unos retos inmensos en materia de educación. ¿Cómo podemos llevarle educación pertinente, moderna, que esté adaptada a los desafíos de estos tiempos, pero también educación pertinente a las regiones en Colombia, especialmente a esa Colombia profunda, a esa Colombia rural? Muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, como tú bien dices, esto ha sido pues una de las grandes apuestas de este gobierno, es la educación y la formación para el trabajo, pero pues tenemos unos retos gigantes. De acuerdo a los ODS, Colombia tiene que llegar al 2030 a una cobertura en educación superior que alcance el 80%. Y en este momento, o sea, la última cifra que tenemos, que es del 2019, tenemos es un 52,2%. Entonces, tenemos pues una brecha de 27,7, casi 28% que tenemos que aumentar. Y como tú bien dices, pues yo creo que el tema de la cobertura, sobre todo con la dispersión geográfica que tenemos en el país, probablemente es de los retos más grandes. Dentro de o el reto más grande, si lo podemos poner de esa forma. Y en ese sentido, el programa Matrícula Cero, que tú mencionabas, donde se benefician los estudiantes de estatus 1, 2 y 3, la apuesta es poder llegar con matrícula cero y con generación E, pero con matrícula cero son 700,000 estudiantes, ¿no? Y con ese programa se logra llegar al 97% del pregrado de las instituciones públicas. Entonces, la idea es que este sea un programa nacional que tenga una cobertura completa para abarcar pues, las necesidades en educación, no solo dentro de las ciudades, sino también en la ruralidad. También tenemos pues el programa que inició desde el principio, que era Generación E. Ahí también queremos llegar a 300, o donde tengamos 320,000 estudiantes en este programa. Ya llevamos casi 200,000, si no estoy mal, 193,000. Entonces, y estos estudiantes en este momento provienen del 98% de los municipios del país. La calidad de cobertura y de dónde vienen los estudiantes es muy importante para este programa. Y finalmente, dentro del tema de educación superior, el de presupuesto ha sido, digamos, un compromiso clave. En este año estamos asignando en total los recursos para estas instituciones, pues a las instituciones de educación superior públicas, de 4.5 billones, de los cuales ya se han girado casi 3,1 billones, además pues de cumplir con todos los compromisos que se han pactado en el 2018 con los jóvenes. Esto, digamos, con respecto a educación superior, pero yo creo que acá hay un elemento fundamental que es el tema de formación para el trabajo, del que hablaba Mauricio, del que también estaba hablando Carlos Mario. De hecho, es un ejercicio que
que mencioné en mi primera respuesta, que es el del Sistema Nacional de Cualificaciones. Tenemos como objetivo, como gobierno, reglamentar el 60% del sistema. ¿Y eso porque es importante? Porque es que lo que queremos es llegar al ejemplo, por ejemplo, al ejemplo que decía Mauricio, que es el de Alemania, donde los técnicos y los tecnólogos tengan, digamos, igual de oportunidades, sea igual de pertinente que la educación superior y que todo se mida a través de competencias. Que uno pueda entrar a un programa del SENA para ser tecnólogo y después si quiere hacer el transición hacia las instituciones, a un programa de educación superior lo puede hacer y viceversa. Que todo esté medido en niveles, que todo esté medido por competencias y eso sí le va a dar pues una pertinencia y además una forma de poder entender y leer lo que está pidiendo el mercado en términos de necesidades, sobre todo con estos cambios tecnológicos que todos han conversado que están dando y que tenemos que, digamos, como para poder mejorar la productividad como país, tenemos que leer muy bien esos cambios para poder formar a los jóvenes que sí se necesitan y no tener, digamos, las actividades obsoletas de las que estábamos conversando anteriormente. Todo eso se hace a través de un sistema de formación para el trabajo, un sistema nacional de cualificaciones donde está el marco nacional de cualificaciones, donde está el subsistema de formación para el trabajo, donde hay un esquema de aseguramiento de la calidad que de verdad va a lograr este matrimonio que históricamente en Colombia ha sido muy difícil de lograr entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para que tengamos una oferta pertinente para los jóvenes. Eso pues ya se está dando, por ejemplo, digamos, trabajamos bastante arduamente con el DANE y con el SENA y pues con todos los actores de esta institución en entrar a ser parte o a formar parte de la clasificación única de ocupaciones. ¿Qué es eso? Es el primer paso ahora para poder entender que las ocupaciones que tenemos en Colombia, que las ocupaciones que se miden en las encuestas son las mismas ocupaciones que se hacen en el resto del mundo. Y así, digamos, nos vamos adaptando a una normativa y a unas necesidades no solo del sector productivo, pero también como que a lo que se demanda a nivel del mundo y lo que tenemos que yo creo que va a suponer un avance muy, muy importante para el gobierno y para la oferta que se le quiere dar a nuestros jóvenes. Muchas gracias, doctora Alejandra. Doctor Guillermo, para ir cerrando este bloque de educación y pasar rápidamente, porque se nos va acabando el tiempo, hablar de pobreza. Pero aquí hemos hablado mucho desde qué se puede hacer desde el sector público. Digamos que esas han sido las respuestas, obviamente por las actividades de cada uno, del doctor Carlos Mario, del representante Mauricio y la doctora Alejandra. Pero, ¿qué puede hacer mucho más el sector privado para mejorar la calidad de la educación y la cobertura de la educación en Colombia? Vemos, por ejemplo, que programas que han funcionado en otros países del mundo, como el de vouchers educativos, colegios en concesión, han logrado mejorar la calidad y la cobertura rápidamente. ¿Qué cree usted que cómo podría participar más el sector privado en la mejora de la educación en Colombia? Muchas gracias, Camilo. Yo creo que la primera respuesta es una decidida participación con lo público. Normalmente cuando se mira lo que está pasando con lo público en términos de alianza, y digo alianza porque yo no creo que sean alianzas, estos son consultorías con cara de alianza, pero no verdaderas alianzas para el trabajo. Una de las primeras apuestas que creo que tiene que hacer el sector privado es apostarle a la universidad pública en términos de laboratorio de investigación. Hoy fuimos víctimas de no priorizar nuestra agenda y de no realmente invertirle a la educación. Si uno quisiera invertir a la educación, me alineo mucho con lo que dijo Mauricio en términos de las carreras STEM, de qué se debe hacer, lo que dijo el director del SENA, el doctor Carlos Mario Estrada, pues es celebrar que estén tratando de buscar mejorar por lo menos el conocimiento con lo que están saliendo los tecnólogos en esta nueva onda de revolución industrial o de revolución digital. Y yo lo que creo con toda convicción es que si el gobierno y el sector privado decidida y conjuntamente invirtieran en investigación y desarrollo para patentes aplicadas, uno cubriría varios objetivos, incluso de los ODS. Le estaría apostando a las carreras STEM, que al final es la respuesta clara de cómo se debe apostar en términos de educación. Nosotros graduamos más abogados que ingenieros en Colombia. Yo soy abogado, pero
pero lastimosamente las carreras a las cuales se le va a apostar deben ser las carreras ligadas a esta figura STEM. Los que no saben, es una sigla en inglés que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese es el resumen de las carreras a las cuales se les debería apostar. Y por otro, ver que nosotros como Estado, porque yo creo que no solo es una responsabilidad del público, del privado, porque al final la educación es una política pública, debiera ver cómo logramos hacer una priorización de agendas. Uno ve lastimosamente cómo cerca de 100.000 millones de 10 billones de dólares se perdieron en Reficar, en una refinadora de un commodity que estaba a punto de ser agotado, de ser sustituido, de ir la ingeniería automotriz con compromisos internacionales de cara a generar vehículos eléctricos 100%. Y nosotros seguimos apostando a la generación de extractiva, apostándole a una refinería que, además del escándalo, para sacar un poco el escándalo de un lado, el solo hecho de invertir esos 10 billones de dólares en ese proyecto específico y no haberlos invertido en educación, investigación y desarrollo, nos daría como resultado que si esa inversión que se hizo hace 10 años, que ya sabemos cómo terminó, se hubiera hecho de pronto en investigación y tecnología, hoy hubiera podido Colombia incluso haber tenido infraestructura mucho más fuerte de cara a afrontar el reto de la pandemia con investigación, desarrollo y poder realmente ser un candidato a una producción seria de una vacuna. Entonces, lo que sí debiéramos es no hacer tanta campaña política con la educación, sino apostarle definitivamente. Y para mí, y esto es una opinión personal, no como gremio, la apuesta realmente está en la investigación y en el desarrollo. Las patentes claramente son un generador de empleo, generador de plazas de trabajo, generador de empresas. El caso de Singapur. Singapur decidió depurarse y no compite hoy con el número de patentes que tienen los Estados Unidos, pero compite con la calidad de sus patentes. Nosotros como Estado hemos decidido olvidar nuestro verdadero potencial que está en la biodiversidad. Se hizo una primera investigación en ese recorrido del botánico donde sabemos exactamente qué clasificación de plantas hay, pero no sabemos realmente nuestra biodiversidad para qué se aplica. Y hoy está demostrado que definitivamente la riqueza natural de Colombia pues debiera ser una apuesta en términos de investigación y desarrollo. Así que yo lo que creo es que el Estado debiera generar una verdadera alianza, no consultorías, con los privados de cara a generar proyectos de investigación y desarrollo y permitir a la infraestructura pública recibir todos esos recursos privados para generar nueva capacidad investigativa. Uno revisa Estados Unidos y los estados de Estados Unidos están, las universidades públicas son lo suficientemente competitivas en términos de investigación y desarrollo y patentes con las universidades privadas. Entonces, lo que debiéramos es apostar definitivamente, si bien cobertura está bien, si bien buscar que en lo rural se tenga acceso a la educación, porque hay lugares donde no hay ni siquiera acceso a la educación primaria y básica primaria. También hay que pensar que ese desarrollo puede llegar de la mano con una apuesta definitiva en investigación y dejar de concentrarnos y creernos un país realmente rico, extractivo, y apostar a lo que es nuestro verdadero potencial en investigación y desarrollo. Muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo, lastimosamente todavía nos falta hablar de la tercera preocupación de los jóvenes, que es el aumento de la pobreza producido por la pandemia, pero también cómo la pobreza, a pesar de que ha venido disminuyendo antes de la pandemia en Colombia, pues no disminuye al ritmo que al menos los jóvenes quisieran que lo hiciera, y vemos cómo tenemos problemas estructurales que hacen, por ejemplo, que en un país como el nuestro la desigualdad media en el coeficiente de Gini antes y después de transferencia de impuestos se mantenga en el mismo nivel. Entonces yo lo que quiero hacer para que no nos extendamos mucho en las respuestas es hacer la misma pregunta a todos, entendiendo los retos que tiene Colombia en materia de mejorar, digamos, la eficiencia y la tasa de reducción de la pobreza, entendiendo que quizás la mejor política social, y todos los empresarios que están aquí lo saben, es la generación de empleo, pero que también hay que apostarle a una política social pública, eficiente y efectiva.
yo quisiera preguntarles a todos y también, y le pongo un ingrediente adicional, que la pobreza en el sector rural es todavía más alta y todavía una preocupación mucho más grande. Yo quería preguntarles a todos, ¿cómo hacemos para lograr mayores tasas de superación de la pobreza, una política social más eficiente, más efectiva, pero también cómo logramos entonces generar más empleos para que superemos mucho más rápido la pobreza? Y arrancamos con la doctora Alejandra Botero. Muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, como tú dices, yo creo que las tasas de pobreza que tenemos en el país son complejas. Estábamos en el 2019 a 35,7 y con la pandemia por ciento de la población y en el 2020 subimos a 42,5%. De hecho, de la pobreza extrema estábamos en 9,6% y subimos a 15,1%. Eso tuvo un efecto especialmente fuerte, aunque como tú bien dices, la pobreza en la ruralidad es mayor. En general, la pandemia afectó por mucho, es la pobreza urbana. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tenemos un reto, pues, de ver cómo volvemos a llegar a niveles prepandémicos y pues mucho más allá, con esa combinación de una buena política social y una reactivación económica muy acelerada. Y esa es como la narrativa y el ejercicio que estamos haciendo en este momento con la aprobación con el desarrollo de la ley de inversión social y con la ley de presupuesto del año entrante. Ayer o antier estuve en el Congreso, presentando la ley de inversión social, la ley de presupuesto del 2022, y es un presupuesto histórico. Estamos hablando para el 2022 de 62,2 billones de pesos, dentro de los cuales más del 50%, el 52% es para programas sociales, o sea, es para sectores sociales. Eso es algo que es atípico, pero es por la coyuntura en que nos estamos en este momento. O sea, tenemos una proporción muy grande para los programas sociales, donde se destaca casi 7 billones de pesos para el programa de ingreso solidario, pero también para compensación del IVA, también para adulto mayor, jóvenes en acción, familias en acción, todos los programas que nos han ayudado a mitigar de cierta manera el efecto pandemia y ver cómo volvemos a retomar la senda de reducción de la pobreza. Pero también el otro gran eje es el de reactivación económica, en particular con los programas que se habían estructurado a través de Compromiso por Colombia, que son esas grandes obras de infraestructura, esas obras de infraestructura que se necesitan en todo el país, sobre todo de transporte. Tenemos casi 10 billones del presupuesto que van a programas de transporte para mejorar las vías, para poder arreglar las vías terciarias, secundarias y también primarias, en un programa de 10 años, que yo creo que no solo atiende, digamos, una necesidad de generar obras públicas, de generar empleo, pero también a mediano plazo de mejorar la competitividad a través de una mayor conectividad como país. Entonces, yo creo que en este momento, en el corto plazo, lo más importante es enfocarnos en cómo podemos apoyar a esa población, sobre todo a la población vulnerable que cayó a situación de pobreza a raíz de la pandemia, y de la mano trabajar muy fuertemente con el sector productivo, con todos los empresarios y, por supuesto, pues con todos los sectores del gobierno, a ver cómo empujamos adicionalmente la reactivación económica. Pero tiene que ser un esfuerzo mancomunado y digamos, con una visión a corto plazo, con enfoque más en el tema social, pero de la mano con la reactivación, para que después tengamos una senda de crecimiento sostenible. Muchas gracias, doctora Alejandra, y aprovecho también de una vez para darle las gracias por participar en este panel de jóvenes responsables de la renovación social. Representante Mauricio Toro, misma pregunta: ¿cómo hacemos para volver más eficiente la política social y sacar más personas más rápido de la pobreza? Bueno, aquí se viene una discusión muy importante y es la reforma tributaria, que incluso empieza a discutirse ya en el Congreso de la República. Colombia tiene problemas serios en cuanto a lo que tiene que ver con su sistema de tributación, y eso genera una cantidad de distorsiones y eso hace muy difícil poder caminar hacia la recuperación, pero sobre todo a la inclusión. El primer elemento duro es que el marco tributario de nosotros es muy inestable y entonces cada 2 años estamos presentando reformas tributarias y eso afecta no solamente las decisiones de inversión de los inversionistas nacionales y extranjeros,
pero lo más grave de esto es que afecta a quienes hoy están invirtiendo en sectores donde la misma industria nacional no está invirtiendo, que es en el sector agrario, donde allí hay unas distorsiones gigantescas y podemos trabajar invirtiendo recursos para disminuir la pobreza rural, que es superior que las de las ciudades. Ahí también estamos hablando del problema de la alta tasa tributaria que tienen las empresas en Colombia, algo que ahoga esa posibilidad de que muchas empresas crezcan rápidamente. El porcentaje de movilidad empresarial en Colombia es supremamente lento comparándonos con países como México, como Chile, para no irnos a los más desarrollados. Es decir, eso afecta a la productividad de nosotros y ahí tenemos que aprender mucho de la OCDE. Entonces, ahí también tenemos otros elementos, el tema de las exenciones tributarias para sectores que ya se recuperaron, que no están migrando a sectores que necesitamos producirles más posibilidades. Entonces aquí se quedaron. Las exenciones son mecanismos que nos permiten a nosotros recuperar sectores que los necesitan para cuando se recuperan trasladarlos a otros que no. Hoy tenemos un acumulado de casi unos 17 billones de pesos al año que están centrados en exenciones en dos sectores, financiero y asegurador. Los necesitaron en la crisis del 99 al 2003, hoy deberían entregar esas exenciones para poderlas trasladar a los sectores agricultores, todos los emprendimientos rurales, al tema textil, temas de desarrollo de software, es decir, y eso empieza a generar empleo y eso empieza a permitirnos a nosotros de alguna manera salir de esto. Entonces, esa reforma estructural que se tiene que hacer en algún momento en Colombia, pues tiene que ser lo más pronto posible. Y hay otra cosa que yo creo que es importante, aparte de mover ese sistema tributario, es algo que decía la doctora Alejandra, y es el tema puntual de la conectividad. En Colombia hoy todavía tenemos 5.000 poblaciones sin acceso a Internet, de 1.103 municipios, en casi todos los municipios hay poblaciones, veredas, lugares del país que no tienen acceso a Internet. Esto nos genera una barrera en cuanto a educación, en cuanto a formación, en cuanto a desarrollo y reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Así que ahí hay que hacer esfuerzos gigantescos para acelerar la conectividad del país, para que estos jóvenes empiecen a acceder a información que de otra manera no hay y disminuir la migración de las personas del campo a las ciudades porque les toca, no porque quieran, porque hay oportunidades allí de desarrollo de emprendimientos y de generación de empleo que no están pudiendo tener porque no hay acceso a conectividad e información. Así que yo creo que hay que trabajar muchísimo en eso. Y cierro con el tema del equilibrio de la reforma tributaria. En los países desarrollados, la carga tributaria usualmente está distribuida en las personas naturales, no en las empresas, con el fin de que las empresas puedan generar empleo y mejores salarios, empleos formales, y así la gente, que es la que genera esos ingresos, tributa sobre esto. Pero Colombia tiene una distorsión muy particular, es decir, el 70% de la carga está a cargo de las empresas, incluso mucho menos que el 30% a cargo de las personas. Eso quiere decir pues, que estamos con un modelo que nos sirve. Miren hoy lo que pasa en Colombia. Solo le cobramos impuestos o solo pagaron impuestos el 6.4% de las personas del país. Es decir, aquí tenemos un problema gigantesco de distorsión. Entonces, aquí hay que equilibrar ese sistema para poder facilitar un recaudo fiscal equilibrado, que no ahogue a ningún sector, pero que nos permita tener los recursos para invertir en lo que se necesita, que era lo que decía ahora Guillermo, y es el punto de no tenemos el recurso para poder invertir gran parte del PIB en ciencia, tecnología e innovación y sobre todo en emprendimiento como si lo hacen otros países para generar empleo y más tributos y se nos vuelva un círculo sinuoso. Más empresas, más empleo, más tributos para el país, pues más inversión en educación, en competitividad, y es la lógica que utilizan los países de la OECD en lo que nosotros aún estamos rezagados. Ahí tenemos varios proyectos de ley, iniciativas que estamos trabajando, de hecho, de la mano con iniciativas del gobierno nacional para poder ir reduciendo esas barreras y esas brechas. Pero si no le pegamos a conectividad total en Colombia con Internet de calidad y si no le pegamos a una reforma estructural profunda que no ahogue a las empresas, que ponga el sistema en uno más equitativo, esto se va a demorar mucho más. Representante, muchas gracias y también le agradezco por haber participado en este panel. Doctor Guillermo Cáez, la misma pregunta. ¿Cómo podemos rápidamente acelerar la tasa de superación de la pobreza en Colombia? Yo, para no ser repetitivo, yo estoy muy alineado con lo que dijo el representante Mauricio Toro. Yo creo que el camino es como lo está marcando ahí, pero solo le pondría una cereza a ese gran pastel que ha dibujado muy bien el representante Toro, y es la corrupción. Yo creo que algo que está pasando en Colombia y es
no solo la corrupción que intermedia los recursos y que está generando una pérdida importante de los recursos, sino la corrupción, y porque yo la llamo corrupción es así, en las ineficiencias en la ejecución. Voy a poner dos ejemplos, uno muy reciente que no puedo decir propiamente muchos detalles, es lo que ha pasado con el Ministerio de las TICs. Es lamentable que hoy no se sepa claramente qué fue lo que pasó realmente en la ejecución de ese contrato, que le apunta a lo que muy bien evidenciaba el representante Toro, y es en que efectivamente tenemos una falencia en conectividad. Ese era un proyecto que tenía ese objetivo y hoy por hoy está un poco en veremos y no se sabe qué va a pasar con él. Entonces, tenemos que buscar cómo generar una muy buena gerencia de recursos públicos. Está bien preocuparse por el recaudo, porque es importante preocuparse por el recaudo, pero gran parte de la evasión en Colombia viene consigo y viene de la mano de la inejecución de recursos. No es equitativo el sistema en cuanto a lo que nos quita versus lo que nos entregan infraestructura, lo que nos entregan servicios. Entonces yo le apuntaría a que realmente veamos cómo combatir seriamente la corrupción que intermedia esa adquisición de recursos, esos contratos que se adjudican porque alguien entrega un dinero, hace sobrecostos de obra y por lo tanto el Estado pues tiene un mayor costo en sus ejecuciones, adiciones presupuestales, vigencias futuras, y eso es lo que afecta, digamos, que el patrimonio público. Pero además la dura realidad de la ineficiencia del Estado en materia de ejecución de recursos. Hablando de justicia, por ejemplo, los recursos de justicia, hay un número que es supremamente terrible y se pierden el 30% de los recursos de inversión de justicia, no por corrupción en términos de que alguien se apropie de esos dineros irregularmente, sino por falta de ejecución, por falta de dirección para llevar a la ejecución los recursos. Entonces, debiéramos concentrarnos en buscar que efectivamente el Estado gerencie muy bien los recursos, que haya una muy buena proyección de esos recursos, y desde luego pues más me sumo y aplaudo con la intervención y la buena radiografía que hace Mauricio sobre cuáles deben ser las apuestas para buscar crecimiento y salida de la pobreza. Doctor Guillermo, muchas gracias. Usted además da en el clavo con la importancia de aumentar la eficiencia en el gasto público. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dice que en Colombia la ineficiencia del gasto público es cerca del 4.8% del PIB. Necesitamos un gasto público mucho más eficiente, necesitamos hacer las reformas estructurales para poder que todo esto que hemos hablado de empleo, educación y lucha contra la pobreza, todo avance de manera mucho más rápida. Doctor Carlos Mario Estrada, para finalizar, la misma pregunta, ¿cómo hacemos entonces para aumentar la tasa de reducción de la pobreza en Colombia y que más personas puedan vivir mejor en este país? Camilo, en el SENA tenemos un poderoso instrumento de política pública que es el Fondo Emprender. Es el fondo de capital semilla estatal más grande de Latinoamérica. Este año vamos a llegar, Camilo, a una cifra histórica. Vamos a colocar entre los creativos del país más de 170.000 millones de pesos que van a permitir la creación de aproximadamente entre 1.700 y 1.800 empresas que van a generar más de 15.000 empleos formales, dignos, decentes, estables. Este poderoso mecanismo, este poderoso instrumento de política pública, el Fondo Emprender, está propiciando, gracias a ese apalancamiento financiero y a ese acompañamiento técnico que le estamos haciendo a los creativos del país, está propiciando desarrollo social y económico en diferentes regiones de nuestra nación. Un ejemplo, hace un mes lanzamos la convocatoria cerrada del Fondo Emprender exclusiva para jóvenes entre los 18 y 28 años por 20.000 millones de pesos, con el fin de apoyar la creación de empresas y la generación de empleos con enfoque diferencial. Gracias a esta iniciativa tendremos 250 empresas constituidas, las cuales van a generar entre 1.000 y 1.500 nuevos empleos. De igual forma, con el programa Comportamiento Emprendedor, llegamos a 100.000 jóvenes, de los cuales 3.000 serán de zonas rurales. También preguntabas, Camilo, qué estábamos haciendo en el sector rural.
De esta forma, aportaremos al desarrollo de habilidades emprendedoras de las personas menores de 28 años que deseen capacitarse en habilidades blandas, ideación y prototipaje de nuevas ideas de negocio. Yo quiero hacer una claridad, Camilo. Los 20.000 millones de pesos son para capital de trabajo, pero adicionalmente hay todo un acompañamiento técnico por calificados gestores de emprendimiento, profesionales del SENA, que acompañamos a este joven o al ciudadano desde el momento en que tiene la idea hasta el momento en el cual coloca el producto y servicio en el mercado. Eso demanda un 30% adicional, es decir, no solamente son 20.000 millones de pesos, sino que un 30% adicional a esa cifra, porque estos 20.000 millones de pesos son exclusivamente para capital de trabajo, un 30% adicional, son 6.000 millones de pesos, están destinados exclusivamente al acompañamiento técnico. Eso hace que los resultados del Fondo Emprender en Colombia, es decir, los emprendimientos que apalanca el Fondo Emprender en Colombia, sean supremamente exitosos. Si los comparamos a nivel latinoamericano, Camilo, de cada 10 emprendimientos que se apalancan en Latinoamérica, digamos que entre 4 y 5 superan el Valle de la Muerte, es decir, superan los 5 años de existencia. En el caso del SENA, gracias a ese acompañamiento técnico, de cada 10 apalancamientos financieros que hacemos a emprendedores del país, 8 superan el Valle de la Muerte. Y por otro lado, quiero resaltar que para el SENA es prioridad lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, sin importar su condición socioeconómica o geográfica. Y para ello, desde este mes, relanzamos la estrategia Aulas Móviles, mediante la cual los ciudadanos que habitan en zonas muy alejadas, muy marginales del territorio nacional, de difícil acceso geográfico, en condiciones económicas especiales, pertenecientes a comunidades indígenas o a poblaciones vulnerables, a poblaciones afro, y que no pueden desplazarse a las sedes físicas de los centros de formación de nuestra entidad, tengan acceso a los servicios de capacitación. Es decir, vamos a llevar el conocimiento a las más apartadas regiones de nuestro país. Para ello, hemos acondicionado, Camilo, y dotado vehículos articulados livianos, buses y embarcaciones con recursos pedagógicos y tecnológicos muy avanzados que permiten hacer actividades de formación teóricas y prácticas en el territorio. Actualmente, en este momento, al relanzar esta importante iniciativa que impacta el sector agro de nuestro país, la Colombia profunda, como la denominaste anteriormente, Camilo, contamos con 149 aulas móviles ubicadas en 27 regiones del país y 71 centros de formación. Van a estar atentos al óptimo uso de estas 149 aulas móviles, y donde esperamos atender en promedio a más de 42.000 colombianos cada año. Adicionalmente, ya para finalizar, y hablando del sector rural también, Camilo, disponemos de un programa muy especial, muy valorado por los campesinos colombianos, SENA Emprende Rural, una iniciativa con más de 260 programas de capacitación para el emprendimiento y que cuenta con una cobertura en 1.100 municipios de todo el territorio nacional, para que más colombianos puedan desarrollar sus capacidades y de esta manera innoven y transformen sus territorios con proyectos productivos. Durante el periodo del presidente Duque hemos logrado la creación de 300 unidades productivas desarrolladas por jóvenes campesinos colombianos. Asimismo, se han ofertado a esta población más de 7.000 cupos en comportamiento emprendedor y hemos formado aproximadamente unas 150.000 personas menores de 28 años en programas enfocados en el sector agrícola y agroindustrial, lo que ha permitido la creación de iniciativas productivas rurales de hombres y mujeres en el campo colombiano. De esa manera estamos aportando a cerrar esa brecha entre la ciudad y el campo en materia educativa, estimado Camilo. Doctor Carlos Mario, muchas gracias. Ustedes vieron lo que desde el SENA, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Congreso y del sector privado se está haciendo para trabajar preocupados por el bienestar de los jóvenes colombianos. Sin embargo, y para finalizar, una reflexión importante. Tenemos que entre todos ayudar un poco y presionar también para que en Colombia se hagan las reformas estructurales que necesita el país. Y necesitamos, como bien lo dijo el representante Mauricio Toro,
una verdadera reforma tributaria estructural en donde en realidad se acelere la generación de nuevas empresas, disminuyendo la carga impositiva a las empresas y volviéndolos más competitivos y a los niveles de los países exitosos. Pero también para poder aumentar la generación de empleo formal en los jóvenes, pero en general en Colombia, necesitamos también una reforma laboral estructural que facilite la contratación de nuevos trabajadores en el país, que también es urgente hacerla. Yo quisiera terminar con un llamado a que obviamente las políticas de choque son importantes, pero pensemos en el largo plazo. Necesitamos políticas estructurales que logren construir un mejor Colombia para los jóvenes y para todos en general. Pero ustedes vieron, y los jóvenes que están aquí conectados vieron, que en Colombia se están haciendo muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, para mejorar la calidad de vida de los colombianos en general, y que aquí están estas personas que hoy nos contaron lo que estaban haciendo, liderando equipos de trabajo que todos los días están pensando en hacer de Colombia un mejor país. A la doctora Alejandra, al doctor Guillermo, al representante Mauricio Toro y al doctor Carlos Mario Estrada, muchas gracias por acompañarnos en este panel, y de nuevo muchas gracias a COPI por invitarnos a este Congreso Nacional MIPYME número 66. Muchas gracias a todos y una feliz tarde para todos. Un abrazo, saludos, gracias. Adiós, muchas gracias. Éxitos para todos. Chao a todos. Muchas gracias a todos los panelistas invitados, al coordinador del panel, y de esta manera damos por finalizada la jornada del día de hoy, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores: Sigo, Movistar Empresas, Sena, Fondo Nacional de Garantías, Microsoft, Arena del Río, Contacta, Colmena y Diario La República.